Bienvenidos un día más a su canal de confianza donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Espero que estén listos porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un culebrón que nos tiene al borde del asiento, una historia de amor que ha acaparado titulares y portadas de revistas. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. ¿Reconciliación a la vista? ¿Han vuelto a encender la llama del amor? ¿Es todo una farsa para generar más interés mediático? Prepárense porque vamos a desvelar la verdad al fin. Después de meses de rumores, especulaciones y titulares contradictorios, hemos investigado a fondo, hemos consultado fuentes cercanas a la pareja y hemos recopilado toda la información necesaria para ofrecerles un panorama completo y sobre todo, veraz. Pero antes de sumergirnos en este drama turco, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todos los chismes, rumores y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías conspirativas, así que déjenme saber qué piensan sobre todo esto en la sección de comentarios. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Method Demir, como todos sabemos, fue un torbellino desde el principio. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci Kuş, y la química entre ellos era innegable. La pantalla ardía con cada mirada, cada roce, cada diálogo. La ficción se mezclaba con la realidad, y pronto los rumores sobre un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Al principio ambos negaron cualquier relación más allá de la profesional, pero las imágenes robadas por los paparazzi, las miradas cómplices y los gestos cariñosos no dejaban lugar a dudas. Can y Demet estaban enamorados, y el mundo entero era testigo de su amor. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Recuerdo perfectamente cuando salieron las primeras fotos de ellos dos fuera del set. La locura en redes sociales fue inmediata. Todos los fans se volvieron detectives, analizando cada detalle de sus interacciones, buscando pistas que confirmaran lo que ya todos sospechábamos, el amor había florecido. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de tensiones en la relación. Las agendas apretadas, la presión mediática, los celos y las diferencias personales fueron erosionando el amor que alguna vez pareció indestructible. Los rumores se intensificaron y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Can Yaman y Method Demir habían terminado su relación. La noticia causó conmoción entre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión y esperanza de una posible reconciliación. Sin embargo, ambos actores siguieron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de dejar atrás el pasado. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó trabajando en nuevos proyectos, mientras que Method Demir se quedó en Turquía, protagonizando otras series y películas. La tristeza era palpable. Recuerdo que muchos fans dejaron de ver Erkenci Kuş, y algunos incluso culparon a las agencias de prensa por la ruptura, diciendo que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Durante un tiempo la relación entre ellos pareció inexistente. No se les vio juntos en ningún evento público, no intercambiaron mensajes en redes sociales y evitaron hablar el uno del otro en entrevistas. Parecía que el capítulo de Can y Demet había llegado a su fin. Muchos pensamos que el tiempo curaría las heridas y que con el tiempo ambos encontrarían la felicidad por separado, pero la sombra de su relación siempre estuvo presente, como un fantasma en el imaginario colectivo de sus fans. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. Todo comenzó con un comentario aparentemente inocente de un amigo en común, quien insinuó que ambos actores habían estado en contacto. Luego aparecieron algunas fotos borrosas en redes sociales que, según algunos fans, mostraban a Can y Demet cenando juntos en un restaurante en Roma. Roma. La ciudad del amor. ¿Qué mejor lugar para reavivar una llama apagada? Las redes sociales explotaron con estas fotos. Los fans se organizaron haciendo zoom a las imágenes, comparando la forma de la nariz, la oreja, la ropa. Un verdadero CSI del amor. Por supuesto, estas fotos no fueron confirmadas ni desmentidas por ninguno de los dos actores,
pero fueron suficientes para encender la llama de la esperanza entre sus seguidores. La pregunta que todos se hacen ¿es posible que Khan y Demet hayan superado sus diferencias y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad? Y aquí es donde la trama se complica porque, admitámoslo, las relaciones en el mundo del espectáculo son un campo minado. Hay agencias de representación, contratos publicitarios, y una legión de fans opinando y ejerciendo presión constante. La respuesta, mis queridos chismosos, no es tan sencilla como un sí o un no. Después de investigar a fondo, he llegado a la conclusión de que la situación es más compleja de lo que parece. Es cierto que Khan y Demet han estado en contacto en las últimas semanas. Han hablado por teléfono, han intercambiado mensajes e incluso se han visto en persona en algunas ocasiones. Pero ojo, no nos precipitemos a conclusiones. Sin embargo, esto no significa necesariamente que estén reconciliados. Según mis fuentes, ambos actores están tratando de reconstruir su amistad, de limar asperezas y de dejar atrás los rencores del pasado. Quieren volver a ser amigos, a apoyarse mutuamente y a mantener una relación cordial, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos. Esto podría ser simplemente una madurez emocional, un deseo de enterrar el hacha de guerra y avanzar. Después de todo, ambos son profesionales y han compartido una experiencia que los unirá para siempre. ¿Podría esta amistad convertirse en algo más en el futuro? Es posible. La química entre Khan y Demet es innegable, y el cariño que sienten el uno por el otro sigue latente. Sin embargo, ambos son conscientes de los desafíos que enfrentaron en el pasado, y no están dispuestos a repetir los mismos errores. Recordemos las razones que se rumorearon para su separación: celos por parte de Khan, agendas imposibles que los mantenían separados durante semanas, y la presión constante de la prensa. Además, ambos actores tienen mucho que perder si vuelven a estar juntos. La presión mediática sería aún mayor, y cualquier error o desliz podría ser magnificado y utilizado en su contra. Por lo tanto, están siendo muy cautelosos y tratando de tomar las cosas con calma. Imaginen el escrutinio al que se verían sometidos. Cada cita, cada gesto, cada palabra sería analizada al milímetro. ¿Podrían soportar esa presión? En resumen, la verdad es que Khan Yaman y Demet Özdemir no están reconciliados, al menos no en el sentido romántico de la palabra. Están reconstruyendo su amistad, tratando de superar sus diferencias y manteniendo una relación cordial. ¿Qué depara el futuro? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Khan y Demet sigue siendo un culebrón apasionante que nos mantendrá enganchados durante mucho tiempo. Es una historia de amor y desamor, de fama y presión mediática, de segundas oportunidades y cautela. Una historia que al fin y al cabo nos recuerda que incluso las relaciones más idílicas pueden tener sus altibajos. Ahora, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue un torbellino de amor y pasión que terminó abruptamente. Después de un tiempo separados, ambos actores han estado en contacto en las últimas semanas, tratando de reconstruir su amistad y limar asperezas. No hay una reconciliación confirmada, pero la puerta a un posible futuro romántico no está completamente cerrada. Podríamos decir que están en una fase de deshielo, donde están explorando la posibilidad de una amistad duradera. Y quién sabe, quizás esa amistad sea la base para algo más en el futuro. Pero profundicemos un poco más en lo que podría estar pasando por sus cabezas. Khan, después de su experiencia en Italia, quizás ha aprendido a manejar mejor la fama y la atención mediática. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos han madurado y han ganado experiencia en la vida y en el amor. ¿Podría ser que esta madurez les permita abordar una relación con más calma y sensatez? ¿Podría ser que hayan aprendido a priorizar su bienestar personal por encima de las expectativas de los fans y las presiones de la industria? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Y no olvidemos el factor sorpresa. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Podría ser que todo este acercamiento sea una estrategia de marketing para generar expectación y promocionar un nuevo proyecto en común. No sería la primera vez que vemos algo así. Aunque seamos sinceros, la química entre ellos es tan palpable que sería difícil fingirla. Así que, mis queridos chismosos, mantengan sus antenas encendidas, porque esta historia todavía tiene muchos capítulos por escribir.
Yo por mi parte seguiré investigando y trayéndoles toda la información de primera mano para que estén al tanto de cada detalle. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para aclarar algunas dudas sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios tan divertidos y perspicaces. No olviden dejarme saber qué piensan sobre todo esto en la sección de comentarios. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero leer sus opiniones. ¿Qué estrategia creéis que están siguiendo? ¿Amistad, romance, marketing? Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso esperamos.